Muy buen momento para todos ustedes. En este video procederemos con otro concepto fundamental de la filosofía y este tiene que ver entonces con el intelectualismo, ¿sí? El intelectualismo entonces lo que va a pretender es una función muy básica y es proceder con la unión de los postulados, planteamientos de las tesis del racionalismo y del empirismo. ¿Sí? Recordemos entonces que en el racionalismo se consideraba que la única fuente válida del conocimiento radicaba en el pensamiento y el empirismo nos decía entonces que esa fuente válida que permitía que hubiese conocimiento era entonces la experiencia. ¿Sí? Entonces eran como dos opuestos. Por un lado, entonces la razón y por otro lado tendríamos entonces los sentidos, ¿sí? Tendríamos entonces la experiencia. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con esta propuesta del intelectualismo para unir razón y sentido, ¿cierto? Pensamiento y experiencia? Nos va a decir lo siguiente. Primero, que hay unos juicios, ¿sí? Que tienen unas características. Son lógicamente necesarios y son universalmente válidos. Y que esas características de esos juicios que se relacionan entonces con el pensamiento y que permiten que haya conocimiento, se dividen entonces en juicios que se relacionan con objetos ideales, ¿sí? Piensen ustedes en los juicios que se hacen sobre los objetos geométricos, ¿sí? Piensen en los juicios que se hacen sobre un triángulo. Cuando damos una definición de un triángulo, ¿sí? Como un objeto geométrico que tiene tres lados. En ese caso estaríamos hablando de un objeto, digamos, ideal. ¿Ideal en qué sentido también? Que nosotros no encontramos un triángulo en el mundo y tampoco necesitamos encontrar un triángulo en el mundo para en nuestro pensamiento, ¿sí? Saber qué es un triángulo. Cuando nos dice también entonces el intelectualismo que esos juicios de esa razón, de ese pensamiento que permiten que haya conocimiento, que hay también entonces juicios que se remiten a objetos reales, ya entonces estamos trazando una diferencia con el empirismo, como lo planteaba por ejemplo John Locke o David Hume. ¿En qué sentido? Recordemos que para John Locke y David Hume sí habían algunos enunciados que eran universalmente válidos en términos lógicos y eran esas verdades de las matemáticas y que no necesitaban de la experiencia, ¿sí? Para validarlos. Eran entonces conocimientos a priori. ¿Qué pasa entonces acá con el intelectualismo? Que ese tipo de conocimientos a priori que están principalmente en las matemáticas van a ser entonces esos objetos ideales, ¿cierto? Va a seguir entonces con ese planteamiento de David Hume y John Locke, pero entonces ya con los objetos reales es completamente diferente, ¿sí? Porque empiristas como John Locke y David Hume no consideraban entonces que los juicios que se daban sobre estos objetos reales fueran lógicamente necesarios o que fuesen universalmente válidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien la experiencia es una fuente para el saber y el conocimiento, esa experiencia también va a ser contingente, ¿sí? Porque es una realidad que fluye, que cambia constantemente. Entonces, en términos lógicos, ¿sí? No se seguiría esa necesidad, ¿sí? Con objetos reales. Ahora bien, respecto a los conceptos y representaciones, ¿sí? Estos juicios entonces están integrados por conceptos. Para el intelectualismo entonces los conceptos se diferencian de las
representaciones. ¿En qué sentido? En que los conceptos son contenidos de conciencia que no son intuitivos, ¿sí? No requieren entonces de esa experiencia. Mientras que las representaciones, ¿sí?, son entonces, parten de unos contenidos intuitivos sensibles. ¿Y cómo se relacionan entonces los conceptos con las representaciones? Pues que los conceptos son posibles, ¿cierto? En la medida también que hemos tenido una serie de representaciones que son las que se van a relacionar directamente, ¿cierto?, con esos contenidos de la experiencia. Bueno, a grandes rasgos, esta ha sido, digamos, como la forma mediante la cual el intelectualismo trató de conjugar tanto al racionalismo como al empirismo y no seguir dividiendo ambas fuentes del conocimiento como se llegó a hacer en muchas ocasiones. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que Aristóteles trató de conjugar lo que nosotros llamamos racionalismo y trató también entonces de conjugar lo del empirismo, ¿sí?, en su teoría entonces también del conocimiento cuando nos hablaba de las formas. Lo mismo haría en la Edad Media Santo Tomás. Pero entonces en este video quería mostrarles uno de esos intentos por reconciliar el racionalismo con el empirismo. Muchas gracias, nos vemos en otro video.